Nunca olvidaré el jueves que cambié de sitio en la mesa. Llevábamos 6 años cenando todos los jueves con nuestros amigos, una tradición inofensiva, una excusa para reírnos, beber vino y quejarse del trabajo, siempre en casa de los mismos, Laura y Marcos. Ese jueves, sin embargo, Marcos se había pillado una gripe de esas que te tiran en la cama, así que la cena fue en nuestra casa. Yo siempre me sentaba frente a Marta, mi mujer. Pero esa noche, por alguna razón, acabé sentado a su lado. Fue eso lo que lo cambió todo. Éramos 6. Laura, Clara, su nuevo novio Iván, mi esposa Marta y yo. Todo era como siempre, risas forzadas, anécdotas del trabajo, copas que se llenaban solas. Pero desde donde estaba sentado, tenía vista directa al pasillo. A nuestra habitación. La puerta estaba entreabierta. No suelo fijarme en detalles cuando estoy con gente, pero esa noche sí. No sé por qué. Tal vez porque algo dentro de mí ya lo sabía. Entre plato y plato, fui a por una botella de vino que teníamos en el mueble del salón. Al volver, escuché algo. Una vibración. Como de un móvil. Viniendo de la habitación. Me acerqué, con el vino en la mano. No por sospecha, sino por costumbre. La puerta se abrió un poco más con el aire. Y allí vi algo que me dejó congelado. El cajón de mi mesita, el que solo yo uso, estaba entreabierto. Y dentro, el envoltorio del preservativo que guardé hace meses, pero el preservativo ya no estaba. No dije nada. Volví al salón con una sonrisa de cartón. Pero algo dentro de mí ya se había roto. Porque yo no lo había usado. Y tampoco había sido Marta conmigo. Seguí la noche como si nada. Me reí cuando debía reírme. Serví el postre. Me bebí el vino. Y mientras Marta contaba una historia sobre un paciente que se había tatuado mal el nombre de su novia, la miré como si fuera la primera vez que la veía. No sentí rabia. Ni tristeza. Sentí algo peor, la certeza. La intuición que se convierte en verdad sin necesidad de pruebas. Y lo peor es que ella ni se dio cuenta. Dormimos juntos esa noche. En la misma cama. Como tantas otras veces. Pero yo no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando su respiración tranquila. Y supe que algo pasaba. Algo grande. Algo que venía de hace tiempo. Lo que no sabía aún era con quién. Ni cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Pero lo iba a averiguar. No pasó ni una semana desde aquella cena cuando decidí ponerme a buscar algo. No sabía el qué, exactamente. No soy de esos tipos que revisan cajones o siguen a su mujer por la calle, pero había una espina metida que no me dejaba concentrarme. El día después de la cena, me fui al trabajo como siempre, pero estuve todo el tiempo distraído, dando vueltas en la cabeza a ese maldito envoltorio. Cuando llegué a casa, Marta ya estaba allí, metida en la cocina, haciendo una tortilla. Me preguntó qué tal el día y le dije que cansado, que el instituto estaba insoportable. Me dio un beso en la mejilla y me ofreció una cerveza. Yo la rechacé, y eso ya era raro. Ella no dijo nada, pero lo notó. Después de cenar, se fue a la ducha. Yo lavé los platos. En cuanto escuché el agua, fui al cuarto. Revisé el cajón. El envoltorio seguía ahí. No había ningún otro. Busqué entre mis cosas. Nada. Abrí su cajón de la mesilla. Solo cremas, libros, un paquete de chicles, algo de maquillaje suelto. Nada fuera de lugar. Pero debajo del libro que estaba leyendo encontré una nota doblada, una de esas hojas que vienen dentro de las cajas de regalo. Decía, para repetir 1000 veces más. Y estaba firmada con una inicial, una J. Me quedé parado un rato. No era una nota romántica. No era apasionada ni ridícula.
Era algo directo, práctico, como quien deja una servilleta después de una comida. No sé cuánto tiempo estuve con esa hoja en la mano, mirándola, preguntándome quién coño era J y por qué mi mujer la guardaba en su mesilla como si fuera algo digno de recordar. Cuando Marta salió de la ducha, me encontró sentado en el borde de la cama. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no. Me sonrió y me dijo que estaba muy cansada. Se metió en la cama y apagó la luz. Yo seguí allí, en silencio, sintiendo que el aire era más denso, que la habitación no era mía, que ella tampoco lo era. A las 5 de la mañana, sin haber dormido nada, me levanté, me vestí y salí a caminar. No tenía ningún plan. Solo quería estar lejos de ella. Durante el desayuno, fingí que todo estaba bien. Marta preparó tostadas, me puso café. Yo asentía, sonreía poco, hablaba lo justo. No quería que sospechara que algo había cambiado. El sábado por la mañana, le dije que iba a visitar a mi hermano a Guadalajara. Era mentira. En lugar de eso, me fui a la calle donde trabaja Marta. Me senté en la terraza de una cafetería justo al lado del centro de salud. Desde ahí se veía la entrada. Me tomé 3 cafés y un bocadillo en 4 horas. Vi entrar a pacientes, a enfermeras, a administrativos. Pero no vi a nadie con quien ella tuviera una actitud especial. Al salir, la seguí desde una distancia prudente. Caminó hasta una calle perpendicular, se metió en un portal y salió a los 2 minutos con un tipo. Era mayor que yo, más calvo, vestido con vaqueros y una chaqueta de cuero. Caminaban juntos, sin tocarse, pero con una complicidad que no era normal. Se rieron, ella le tocó el brazo un par de veces. Entraron en un bar. Esperé 20 minutos. Luego entré también. No era un sitio elegante, ni tampoco una tasca. Un sitio normal, con luces cálidas y mesas de madera. Me senté en la barra, de espaldas a ellos. Les escuchaba hablar bajo. Reconocí su risa. Ella reía diferente con él. Más suave, más continua. Como si se sintiera cómoda, como si no tuviera que fingir. El tipo le habló de una película. Ella dijo que ya la había visto, pero que le encantaría volver a verla con él. Luego pidió otra copa. Él le tocó la rodilla por debajo de la mesa. Yo no me giré. No podía. Estaba paralizado. Cuando escuché a Marta decir ojalá tuviera más noches como esta, me levanté, pagué y me fui. Esa noche no dormí en casa. Apagué el móvil. Me fui al piso de un compañero del trabajo que estaba de viaje. Dormí en el sofá con una manta vieja, pero al menos estuve solo. Cuando volví al día siguiente, Marta me preguntó por qué no respondía. Le dije que había bebido más de la cuenta con mi hermano y me quedé a dormir allí. No insistió mucho. Me abrazó. Me dijo que me había echado de menos. Me lo dijo mirándome a los ojos. Ahí fue cuando supe que estaba perdida. No porque mintiera bien, sino porque no sentía culpa. No era solo la traición. Era el descaro. El hecho de que pudiera volver a casa después de estar con otro tipo y besarme en la mejilla como si nada. El hecho de que, probablemente, no fuera la primera vez. Y el hecho de que yo, que siempre me había considerado una persona tranquila, razonable, honesta, ya no quería ser ninguna de esas cosas. Quería saber más. Quería pruebas. Quería tener todo en mis manos para hundirla. Lo que no sabía entonces es que esa sería la parte fácil. Lo difícil vendría después, cuando ya no pudiera fingir más. Esperé una semana más. No dije nada, no cambié nada. Fui a trabajar, hice la compra, cociné un par de veces y hasta le propuse ver una película un viernes por la noche. Todo igual que siempre, todo perfectamente disimulado. Ella,
por su parte, tampoco mostraba señales. Seguía siendo amable, seguía preguntando por mi día, se reía cuando le contaba alguna estupidez del instituto y hasta me ofrecía masajes en el cuello cuando me veía tenso. Lo hacía con tanta naturalidad que había momentos en los que llegaba a dudar de todo lo que había visto. Pero después, cuando la veía mirando al móvil mientras sonreía sola o saliendo de la ducha con una expresión distinta, más tranquila, más liviana, volvía a recordarlo todo con claridad. No estaba loca ni paranoico. Ella tenía a otro. Fue el sábado por la tarde cuando decidí que ya estaba bien. Ella estaba en la cocina preparando unas lentejas para el domingo. Yo estaba en el salón, revisando unos exámenes, pero no me estaba concentrando en nada. Me levanté, entré en la cocina y me apoyé en la puerta. Ella me miró y me preguntó si iba a ayudar con algo. Le dije que necesitaba hablar con ella. Soltó la cuchara, me miró con cierta confusión y se apoyó en la encimera. Le pregunté quién era J. Su expresión cambió de inmediato. No preguntó de qué hablaba. Solo se quedó en silencio, sin moverse, sin decir una sola palabra durante varios segundos. Le repetí la pregunta, esta vez más firme, sin rodeos. Ella se cruzó de brazos, miró al suelo y luego al reloj de la cocina. Me preguntó de dónde había sacado ese nombre. Le dije que no importaba. Lo que importaba era saber cuánto tiempo llevaba viéndose con él. Marta dio un paso hacia mí, bajó la voz y me pidió que no gritara. Le dije que no había gritado. Ella dijo que no quería discutir en ese tono. Le respondí que el único tono que tenía ahora mismo era este, uno que no entendía cómo su mujer podía estar engañándolo durante semanas, o meses, o vete tú a saber cuánto tiempo, y seguir comportándose como si todo estuviera bien. Ella negó con la cabeza, me dijo que no era así, que no estaba siendo justo. Le pregunté si había dormido con él. Me miró como si esa fuera la pregunta más absurda del mundo, y luego, con una voz apenas audible, dijo que sí. No añadió nada más. No pidió perdón. No explicó. Solo lo soltó, como si fuera algo inevitable, una verdad que ya no valía la pena ocultar. Le pregunté si había pasado más de una vez. Dijo que no tenía sentido entrar en detalles. Le dije que claro que tenía sentido. Que era mi matrimonio, que era mi vida, y que si ella se había pasado meses fingiendo, al menos me debía una maldita explicación. Marta me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. Me dijo que no era algo planeado, que simplemente ocurrió, que al principio solo hablaban, que se veían de vez en cuando para tomar un café, que él la escuchaba, que con él se sentía comprendida, que con él no tenía que fingir estar bien todo el tiempo. Le pregunté si lo amaba. Dijo que no sabía. Le pregunté si pensaba dejarme por él. Dijo que tampoco lo sabía. En ese momento sentí como todo se comprimía dentro de mí, como si me faltara el aire, como si no supiera qué hacer con las manos. Caminé hasta la ventana, la abrí y respiré hondo. Ella se quedó en la puerta, mirándome, como si esperara que yo decidiera por los dos. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no sabía qué decirme. Le dije que ya me lo había dicho todo. Cerré la ventana, salí de la cocina y fui al dormitorio. Empecé a meter ropa en una mochila. Ella me siguió, me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que me iba. Me preguntó a dónde. Le dije que no tenía ni idea, pero que no iba a seguir durmiendo en la misma cama con alguien que acababa de confesar que había estado follando con otro mientras me daba besos en la frente. Me dijo que no había sido así, que no era tan simple. Le contesté que para mí sí lo era. Ella intentó acercarse, ponerme una mano en el brazo, pero la aparté. Me preguntó si no podía quedarme al menos esa noche. Le dije que no. Salí del piso sin mirar atrás.
Bajé por las escaleras, me senté en el coche y me quedé allí 10 minutos antes de arrancar. No sabía a dónde ir. No quería llamar a nadie. No quería explicaciones. Solo quería desaparecer. Dormí en un hostal cerca de la estación de tren. Habitación pequeña, cama dura, paredes finas. Pero no me importó. No dormí bien, pero dormí. Y cuando me desperté, ya no sentía rabia. Sentía algo peor, un hueco, una ausencia que no sabía cómo llenar. Porque ya no era una sospecha. Ya no era una teoría. Era real. Era definitivo. Pasé 2 noches en el hostal antes de decidir qué hacer. No volví a casa, no respondí los mensajes de Marta, no leí los correos del trabajo. Solo caminé por Madrid como si fuera un turista sin ganas de ver nada. Cada banco que encontraba se convertía en una oficina improvisada de pensamientos. Tenía rabia, sí, pero más que eso, tenía la necesidad de hacer algo. No podía dejar que todo terminara con una confesión a medias, un par de lágrimas y una tortilla a medio hacer. Necesitaba sacudirle la vida a Marta como ella había hecho con la mía. No se trataba solo de traición, sino de orgullo. Ella jugó con la confianza de alguien que nunca le falló. Me mintió en mi cara y siguió durmiendo tranquila al lado de mí. Eso no iba a quedar así. Volví a casa el martes por la mañana, cuando sabía que estaría trabajando. Entré sin hacer ruido, como si fuera un ladrón. Recogí más ropa, algunos papeles importantes y la laptop con la que trabajaba desde casa. En la mesilla seguía la nota de J, como si nada hubiese pasado. No me molesté en tocarla. Abrí su armario, revisé su maleta de viaje, revisé el bolso que a veces dejaba olvidado en la sala. Encontré otro paquete de preservativos, de una marca que nunca habíamos usado. Saqué todos, los coloqué en la mesa de la cocina y les puse un post-it que decía, usa estos con él, conmigo ya no. Después me fui directo a mi oficina y pedí un par de semanas de vacaciones. Dije que era un asunto personal, que no podía dar detalles. Me miraron con cara de susto, como si fuera a anunciar una enfermedad terminal. Me dio igual. Esa misma tarde fui al bar donde los había visto juntos. No quería verlos otra vez. Quería hablar con el camarero. Me senté en la barra y esperé a que se desocupara. Era un chico joven, tal vez unos 25 años, con un piercing en la ceja y tatuajes en los brazos. Le pregunté si trabajaba ahí todos los días. Me dijo que casi siempre. Le dije que necesitaba su ayuda. Le conté, sin rodeos, que mi mujer había ido varias veces a ese bar con otro hombre y que solo quería saber si él recordaba cuántas veces habían estado allí y si había visto algo. Al principio se negó, me dijo que no podía meterse en temas personales. Le dejé un billete de 50 euros sobre la barra y le dije que no quería causar problemas, solo información. Lo miró un momento, luego lo guardó sin decir nada y me respondió que los había visto al menos 3 veces en las últimas semanas, que siempre pedían lo mismo, que se sentaban en la misma mesa y que parecían pareja. Me bastó. Después fui al centro de salud. No para verla, sino para ver el entorno. Me quedé en un banco frente a la entrada, observando. No apareció el tal J, pero vi a 2 compañeras suyas que conocía de cenas anteriores. Una de ellas era Silvia, una auxiliar de enfermería bastante habladora. Me acerqué cuando salió a fumar. Le saludé como si fuera un encuentro casual. Me preguntó cómo estaba Marta, y le dije que no vivíamos juntos. Su cara cambió al instante. Le dije que ya sabía todo, que solo quería confirmar una cosa, si sabía quién era ese tal J. Silvia dudó, pero terminó diciéndome que se llamaba Javier, que era uno de los médicos del centro, que había empezado hacía poco, y que se notaba que entre ellos pasaba algo. Me agradeció por no haber montado una escena y se fue.
Yo ya tenía todo lo que necesitaba. Esa noche volví a casa. Marta ya estaba allí, sentada en el sofá, con el móvil en la mano. Cuando me vio entrar, se levantó rápido. Me preguntó si estaba bien. No respondí. Le dije que necesitaba que me escuchara, sin interrumpirme. Se sentó. Le conté que sabía de Javier, que había hablado con Silvia, que había estado en el bar y que había hablado con el camarero. Le conté que sabía de los preservativos nuevos, que había visto la nota, que había leído sus mentiras en su cara cada noche que me decía que me quería. Le dije que había decidido no dejar esto en silencio. Que iba a hablar con su madre, con su hermana, con sus amigas. Que iba a contarle a todo el que la conociera quién era de verdad. Que no iba a inventar nada, que no iba a exagerar nada. Solo iba a contar exactamente lo que pasó. Ella me dijo que eso era cruel, que no merecía que la humillara así. Le respondí que yo tampoco merecía que me destruyeran la vida a escondidas. Me dijo que me entendía, que haría lo que yo quisiera, pero que no involucrara a su familia. Me reí. Le dije que ya era tarde para pedir respeto. Que a partir de ese día iba a vivir con las consecuencias. Que si se atrevía a romper algo que era nuestro, tenía que estar preparada para recoger los pedazos sola. Me fui sin decir más. Dejé la puerta abierta. No porque pensara volver, sino porque ya no era mi casa. Era solo un escenario que usó para ensayar su mentira. Pasaron 5 días sin hablar. No recibí ni una sola llamada de ella, solo un mensaje el primer día que decía cuando estés preparado para hablar, aquí estoy. Lo borré sin responder. Me quedé en casa de un compañero de trabajo que me ofreció su sofá mientras estaba en casa de su novia. No le conté todos los detalles, pero fue suficiente decirle que Marta me había engañado para que entendiera que no quería explicaciones, solo tiempo. Durante esos días, me dediqué a rehacer mentalmente todo lo que habíamos vivido juntos. No para llorar, no para echar de menos, sino para entender cuándo empezó a cambiar todo y por qué no lo vi. Me di cuenta de que llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero elegí no enfrentarlo. Y ahora que todo estaba expuesto, ya no tenía miedo de enfrentarlo, sino de quedarme estancado ahí. El domingo por la tarde decidí llamarla. Me dijo que estaba en casa y que si quería ir, que lo hablábamos sin gritar. Le dije que sí. Fui con la idea clara de no discutir, de no buscar culpables en cada frase, sino de cerrar lo que quedaba. Cuando abrí la puerta, estaba sentada en el sofá, con la mesa del salón despejada y un par de vasos listos. Me ofreció agua. Le dije que no. Me senté frente a ella. No dijimos nada durante unos segundos. Ella fue la primera en hablar. No te voy a pedir que me perdones, dijo sin levantar la voz. Ya sé que eso no va a pasar. Pero necesito que me escuches. Le dije que hablara. No lo planeé. No me levanté un día y dije voy a engañar a Álvaro. Empezó como una conversación con alguien que me escuchaba, que se interesaba por mí de otra manera. Me sentía desconectada de ti. Tú estabas en tus cosas, en tu rutina, y aunque entiendo que la vida es así, yo empecé a sentirme invisible. No me estoy justificando. Solo te estoy diciendo lo que pasó por mi cabeza. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Ya había cruzado una línea y no supe cómo volver. Esperé unos segundos antes de hablar. ¿Y pensaste que lo mejor era seguir y ver hasta dónde llegabas? No. Pensé que si fingía que todo estaba bien, las cosas se arreglarían solas. No quería romper esto. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Lo hiciste igual. Sí, lo sé. Por eso estoy aquí sentada. Porque no tengo nada que defender. ¿Sigues viéndolo? Ella bajó la mirada. No desde que hablamos. Le dije que no podía seguir con eso.
Que había hecho demasiado daño. ¿Estás enamorada de él? No lo sé. Me gustaba cómo me hacía sentir. Pero eso no es amor. ¿Y lo nuestro qué era entonces? No lo sé, Álvaro. Supongo que se volvió algo cómodo. Tranquilo. Y yo soy una idiota que pensó que necesitaba algo más. Me equivoqué. Y lo perdí todo. Nos quedamos en silencio. Yo no tenía nada más que decir. Lo que había venido a buscar no era una explicación, era una decisión. Ella ya había dicho todo lo que tenía que decir. Yo también. No vamos a seguir, dije sin rabia, sin dramatismo. No quiero hacerlo desde el rencor, pero tampoco desde la lástima. Esto se acabó. Ya está. Ella asintió. No lloró. No gritó. No pidió más tiempo. Solo asintió y se quedó sentada, mirando al suelo como si supiera que esa era la única salida posible. ¿Qué quieres hacer con el piso? Preguntó después de un rato. Podemos venderlo. O puedes quedártelo si te haces cargo del resto de la hipoteca. No tengo prisa. Pero quiero empezar de nuevo en otro sitio. Está bien. Lo hablamos con el banco. Lo único que te pido es que no intentes quedar como la víctima. No hagas que la historia sea que te dejé de repente o que me volví loco. Dilo como es. Lo haré. No voy a esconder lo que hice. Me levanté. Ella también. Nos quedamos frente a frente, sin saber muy bien si debíamos decir algo más. Me miró con una mezcla de culpa y resignación. Te quise, Álvaro. Aunque no lo parezca ahora. Lo sé. Yo también te quise. Pero eso ya no sirve de nada. Me fui sin mirar atrás. Caminé hasta el coche, conduje sin destino claro durante 1 hora y terminé en un parking vacío frente al río. Me quedé allí con el motor apagado, mirando al frente. Había terminado. No había marcha atrás. No había alivio, ni paz, ni orgullo. Solo una calma rara, como si por fin el dolor hubiera dejado de arder y se hubiera convertido en algo soportable. Sabía que iba a doler durante semanas, tal vez meses, pero también sabía que al menos ahora podía volver a empezar sin arrastrar una mentira a cuestas. Durante las primeras semanas después de esa conversación no hubo grandes escenas, no hubo más llamadas ni súplicas, no hubo mensajes de madrugada ni intentos desesperados de arreglar lo que ya sabíamos que no tenía arreglo. Marta y yo nos convertimos en 2 adultos que reconocieron el final y decidieron no seguir haciendo daño. Cada uno vivía su propio duelo de forma distinta. Yo me ocupé de cerrar todo lo necesario de manera práctica, sin dejarme arrastrar por emociones inútiles. Fui al banco, contacté con una inmobiliaria, comencé a buscar un alquiler en un barrio más alejado del centro, donde nadie me conociera ni me preguntara por ella. En el instituto, mis compañeros empezaron a notar que algo había pasado. Algunos preguntaban con disimulo, otros se limitaban a invitarme a tomar una caña después del trabajo. No les conté nada, no porque me diera vergüenza, sino porque entendí que al repetir la historia una y otra vez solo conseguía alargar un sufrimiento que ya había aceptado. Era mejor dejarlo en silencio y seguir adelante. Uno de los momentos más extraños fue cuando fui a recoger mis últimos objetos del piso. Marta no estaba. Habíamos acordado que saldría durante esa tarde para evitar incomodidades. Entré con mi copia de las llaves, recorrí las habitaciones con una caja de cartón en las manos y me llevé solo lo que me pertenecía. Dejé fotos, libros, hasta un par de camisas que ya no me interesaban. Me llevé una cafetera, un par de discos duros, algunas carpetas con papeles personales y una chaqueta que siempre me recordaba a mis fines de semana en la sierra. Mientras metía las cosas en el maletero del coche, vi a una vecina del segundo que me saludó con una sonrisa incómoda. Sabía lo que había pasado.
Marta se lo habría contado o, como suele ocurrir en estos casos, alguien lo habría deducido por el simple hecho de no verme más por el portal. Le devolví el saludo con la cabeza y seguí cargando el coche. Los días se volvieron monótonos, pero no pesados. Trabajaba, comía solo, salía a caminar por la tarde, veía películas que nunca habíamos querido ver juntos porque a uno le gustaban y al otro no. Era raro redescubrir que tenía gustos propios, tiempos propios, espacios propios. Durante años, todo había sido compartido, discutido, equilibrado para que funcionara en pareja. Ahora todo era solo mío. Y aunque al principio me parecía una condena, con el tiempo empecé a verlo como un alivio. Marta y yo tuvimos una última llamada semanas después. Me preguntó si quería que firmáramos los papeles del piso en persona o si prefería que lo hiciera todo el abogado. Le dije que lo hiciera el abogado, que ya no veía necesario vernos otra vez. No porque le tuviera odio, sino porque ya no sentía nada. Ni nostalgia, ni rencor. Me dijo que lo entendía, que respetaba mi decisión. Y antes de colgar, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si pensaba volver a salir con alguien. Le dije que no lo sabía, que en ese momento no pensaba en eso. Ella dijo que lo mismo. Que no estaba con nadie. No respondí nada. Nos despedimos con un cuídate. No hubo reproches, ni promesas, ni gestos que indicaran un posible reencuentro. Solo dos personas que alguna vez compartieron una vida diciendo adiós de manera educada. Lo que aprendí de todo esto no es algo que se pueda resumir en una frase bonita. No salí más fuerte, ni más sabio, ni más preparado para la vida. Solo entendí que nadie está a salvo de que le rompan los planes, y que cuando eso pasa, hay dos caminos, quedarse en el suelo o levantarse sin hacer ruido. Elegí lo segundo, no porque fuera más valiente, sino porque era lo único que me quedaba. No intenté vengarme más allá de contar la verdad. No fui a buscar a Javier, no escribí mensajes a sus amigos ni publiqué nada en redes. No porque me contuviera, sino porque ya no quería tener nada que ver con esa versión de mí mismo que vivía para demostrarle algo a otros. Ahora vivo solo en un piso pequeño. Me he acostumbrado a comer sin poner la mesa completa, a dormir en diagonal, a no tener que avisar si voy a llegar tarde. Me llevo bien con mis compañeros del trabajo, me he acercado más a mi hermano, he retomado contacto con dos amigos de la universidad que también están divorciados. No hablo de Marta si no me lo preguntan directamente. Y si me lo preguntan, digo que fue una historia larga que terminó mal, como tantas otras. No espero que me compadezcan ni que me feliciten por cómo lo llevé. Solo espero no volver a vivir algo así. No porque le tenga miedo al amor, sino porque entendí que compartir la vida con alguien no es garantía de nada. Puedes hacerlo todo bien y aún así acabar traicionado. Y cuando eso pasa, no te queda otra que tragar saliva, cerrar la puerta y volver a empezar. No sé si volveré a confiar. No sé si quiero. Pero al menos ahora sé que si algún día vuelve a pasar, no me va a destruir. Porque ya sé cómo se sobrevive a esto. Paso a paso. Solo. En silencio.